Les invitamos a escuchar el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Estamos en el punto 487, nacido de María Virgen, y a partir del punto siguiente el apartado tiene como título La predestinación de María. Quisiéramos hoy explicar estos tres puntos del 487 al 489. Nacido de la Virgen María, la predestinación de María. Bien, el primer punto, que es muy breve, dice: lo que la fe católica cree acerca de María se funda en lo que cree acerca de Cristo. Pero lo que enseña sobre María ilumina a su vez la fe en Cristo. Dos afirmaciones. La fe mariana nace de la fe cristológica. Y en segundo lugar, la fe en María no solo nace de, sino nos ayuda a entender mejor la fe en Jesucristo. Creo que me habéis escuchado en alguna ocasión una anécdota que tuvo lugar pues en una de las ruedas de prensa que los papas suelen conceder, que Juan Pablo II, el beato Juan Pablo II, solía conceder también al Papa actual. Pues en el viaje, en el contexto de un viaje apostólico, se aprovecha el viaje para que allí, con todos los periodistas que viajan con él, pues haya una rueda de prensa informal, ¿no? Y entonces hubo un periodista que le dijo a Juan Pablo II, claro, como él tenía ese lema de totus tus, dice: Santidad, ¿por qué es usted tan mariano? ¿Por qué un papa tan mariano? Y entonces él respondió: por motivos cristocéntricos. Que fue una respuesta de esas, bueno, pues, que para que quedasen escritas para siempre, ¿no? ¿Por qué tanta devoción a María? Y responde él: por motivos cristocéntricos. Es decir, que la fe en la Virgen María nace de Jesucristo. Nosotros no tenemos una fe en la Virgen María desconectada de Jesucristo. Sería un error, Sería un error. Tradicionalmente el mundo protestante ha solido acusar al mundo católico de tener una fe en María que le desvía de Jesucristo, que le quita la centralidad a Jesucristo, etcétera, ¿no? Bueno, eso, si fuese verdad, tendría, lógicamente, esa acusación tendría razón de ser, pero claro, es que puede ocurrir que eso que está criticando el mundo protestante, en el fondo no es la fe católica, sino que es alguna deformación de alguna persona o en algún sector. Pero la fe católica tiene muy claro que nuestra mariología, nuestra devoción hacia María, nace de Jesucristo, no es algo desconectado. Fijaros, hay 4 dogmas marianos. 4 son los dogmas marianos. No lo digo por orden, pero vamos a ver: por la Inmaculada Concepción, la Asunción de María al cielo, la virginidad perpetua de María y Santa María, Madre de Dios. Son 4 los dogmas marianos. Estos 4 dogmas marianos, está claro que cada uno de ellos lo que hace es subrayar un aspecto de Jesucristo, de su identidad y de su soteriología, es decir, de su misterio salvífico. Cada uno de los 4. Cuando hablamos de la Inmaculada Concepción, la Virgen fue concebida sin pecado original, la Virgen es santísima, purísima, había de ser, etcétera. La Inmaculada Concepción no hace sino subrayar al máximo el misterio de Cristo Redentor. Cristo nos redime, Cristo nos santifica, y la prueba más evidente del éxito, entre comillas, ¿no?, del éxito que ha tenido Jesucristo en su redención, el fruto más precioso de la redención de Jesucristo es María.
Es como cuando un pintor te enseña su galería, sus obras, y te dice, mira, te voy a enseñar el cuadro al que le tengo más cariño, el cuadro que para mí ha sido mi obra maestra. De todas las obras que he pintado a lo largo de toda mi vida, pues creo que el culmen de mi obra artística, el momento en el que pues estaba más en forma el pintor, para entendernos, ¿no? Pues ¿cuál es? Pues este es el cuadro. Pues yo qué sé, pues las Meninas de Velázquez, o el que fuere, ¿no? Bueno, pues Jesucristo Redentor nos diría, la obra más perfecta de la redención es María. Hablar de la Inmaculada Concepción es hablar de Cristo Redentor, que en ella la redención fue tan perfecta que incluso la redimió impidiéndole caer. O sea, que es el máximo, es decir, te voy a salvar del pecado, incluso ayudándote, permitiéndote no caer en el pecado. Por eso, hablar de la Inmaculada Concepción es subrayar la figura de Cristo Redentor. Otro dogma, el dogma de la Asunción de María a los cielos. Bueno, a veces podemos presentar, ¿no? Pues el privilegio de que ella esté en el cielo, en cuerpo y alma, a diferencia de todos los demás que están esperando la resurrección final para que sus cuerpos resuciten. Pero si lo explicamos así únicamente, nos quedamos cortos. Es decir, la Asunción de María al cielo lo que hace es subrayar el pleno triunfo de la resurrección y de la ascensión de Cristo a los cielos. Es decir, es el eco de la resurrección de Jesucristo, que en nosotros ese eco pues todavía está esperando a la parusía final, cuando la resurrección coincida con la venida en gloria de Cristo, que retornará para el fin de los tiempos. Bueno, pues eso en María ya ha acontecido, en ella ya ha acontecido, porque ella es el reflejo inmediato, el reflejo pleno del triunfo de la resurrección de Jesucristo. No tiene que esperar a que eso acontezca al final de los tiempos, ¿no? Luego, la Asunción de María a los cielos está totalmente ligado al triunfo de Cristo sobre la muerte. Igual que el cuerpo de Cristo no vio la corrupción en el sepulcro, así tampoco el de María, porque ella es el fruto más precioso, es el signo de la resurrección final. Luego, eso es la Asunción de María a los cielos, totalmente ligado a la resurrección de Jesucristo. El siguiente dogma, la virginidad perpetua de María. Bueno, la virginidad de María, sobre todo lo que está subrayando es el corazón esponsal. O sea, es esposa del Espíritu Santo. Está subrayando el corazón célibe de Jesucristo, que no lo olvidemos. Jesucristo tuvo un corazón célibe, es decir, él se entregó plenamente en su relación, humanamente hablando. Hay que decir que su corazón estaba consagrado plenamente al Padre. Luego, la virginidad de María, que por cierto no solo es física, ¿no? A veces se puede explicar la virginidad de María de una manera meramente física, no, pero física y esponsal en su corazón. No es que María no tuviese relación carnal, no, es que su corazón estaba plenamente consagrado a Dios. Luego, la virginidad de María es un reflejo perfecto de la esponsalidad con Dios a la que nos llama Jesucristo, el esposo perfecto, ¿no? Bueno, y el último de los dogmas, que es el principal, Santa María, Madre de Dios. Pues mira, Santa María, Madre de Dios,
es el dogma cristológico por excelencia, porque ella nos está recordando con este dogma que ese Jesús es Dios hecho hombre, es el Verbo encarnado, hasta el punto de que a María le decimos Madre de Dios. Ya sabemos que ella no es madre de la naturaleza divina, que ella ha concebido la naturaleza humana, en la que se ha encarnado plenamente, ¿no?, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero como uno no es madre de las naturalezas, sino madre de las personas, por eso se dice Santa María, Madre de Dios. Luego, este es un dogma que está subrayando, pues, la encarnación, el misterio de la encarnación y de la divinidad de Jesucristo. En resumen, que estos 4 dogmas marianos, la Inmaculada, la Asunción, la Virginidad y Santa María, Madre de Dios, estos 4 dogmas, lo que hacen es subrayar el misterio de Jesucristo. Inmaculada, la redención perfecta de Cristo. Asunción de María a los cielos, triunfo pleno de la resurrección de Cristo. Virginidad de María, la esponsalidad del corazón de Cristo. Santa María, Madre de Dios, la divinidad de Jesucristo, es decir, la encarnación del Dios que se hace hombre. Bueno, pues fijaros que la mariología en absoluto está desconectada de la cristología, sino todo lo contrario. Lo que está es subrayándola, lo que está es, a esto se refiere el catecismo, cuando dice que lo que creemos acerca de María se funda en lo que creemos acerca de Cristo. Y no solo eso, sino que lo ilumina. A veces nuestra fe mariológica, nuestra fe en María, sirve mucho para identificar, para desenmascarar otros errores. Por ejemplo, pongo un ejemplo concreto. Pues en años anteriores se extendió mucho un error en el campo de la escatología, es decir, el campo del más allá de la muerte, que venía a decir que nosotros, en el mismo momento en el que fallecemos, ya hemos resucitado. Claro, es que eso nosotros, te dicen algunos, ¿no?, incluso algunos teólogos por ahí. Claro, es que eso de decir que esperamos la resurrección, eso es una forma de hablar, porque para nosotros el mismo momento de la muerte es el mismo momento de la resurrección, ¿no? Mientras que la fe católica dice otra cosa, dice que el momento de la muerte es la separación del cuerpo y alma, que el alma comparece inmediatamente delante de Dios, ¿no?, y recibe su retribución en el juicio particular, pero el cuerpo reposa y está esperando, ¿no?, la resurrección en el momento de la parusía, el momento del final de los tiempos, y entonces el cuerpo resucitado se unirá a su alma, bien sea en el cielo, ¿no?, en la contemplación eterna de Dios y en el gozo y disfrute pleno, o bien sea también en un estado de condenación, se unirá el cuerpo al alma. Bueno, esa es la fe católica. Entonces te viene y te dice alguno, no, eso es una manera de hablar, es un genio literario, eso no sé qué. En el fondo, en el mismo momento en el que mueres, ya has resucitado. Y uno dice, ¿ah, sí? Y entonces la Virgen María, es lo que decimos en el dogma de la Asunción a los cielos, eso que decimos que ella, a diferencia del resto de los mortales, María ya ha recibido, ¿no?, ese don de estar resucitada, que su cuerpo, ¿no?, participe plenamente de la glorificación, ha sido asunta a los cielos en cuerpo y alma, sin conocer la corrupción de la carne, etcétera. Entonces, ¿en qué queda eso? Si a todos les pasa eso en el mismo momento de la muerte, entonces, ¿qué significa el dogma de la Asunción de María a los cielos en cuerpo y alma? Sería absurdo, no tendría. Es decir, que los dogmas marianos nos ayudan también para desenmascarar errores teológicos, ¿no? Decir que en el mismo momento de la muerte todos resucitamos es absurdo. Entre otras cosas, la Iglesia, cuando habla de la resurrección, siempre habla en un tiempo que está por llegar. Cuando llegue la resurrección, pedimos, Señor, por estos fieles difuntos, para que cuando llegue la resurrección, los fieles difuntos
en este momento están en un estado intermedio, lo que se llama la escatología intermedia, en el que sus almas todavía están carentes del cuerpo hasta la resurrección final. Excepto María, que por la asunción a los cielos, ella no ha conocido la corrupción de la carne, sino que ha recibido de una manera plena y adelantada, para entendernos, el triunfo pleno de Cristo sobre la corrupción. Quiere decir que la fe en María nos ayuda a entender otros misterios de la fe que a veces podemos, sin la compañía de María, pues podemos cometer errores, ¿no? O sea, María es un foco que ilumina la comprensión de la fe. Bueno, he puesto este ejemplo, pero podríamos poner otros muchos, ¿no? En resumen, punto 487. En resumen es que nuestra fe en María se funda en la fe en Cristo, y además nos sirve para iluminarlo y para entenderlo mejor y para no cometer errores. Es una ayuda para discernir, ¿no?, la ortodoxia de la fe. Tenemos un momento de reflexión. Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Pasamos al punto 488, que tiene como título La predestinación de María. Dice: Dios envió a su Hijo, pero para formarle un cuerpo quiso la libre cooperación de una criatura. Por eso, desde toda la eternidad, Dios escogió para ser la madre de su Hijo a una hija de Israel, una joven judía de Nazaret, en Galilea, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El Padre de las Misericordias quiso que el consentimiento de la que estaba predestinada a ser la madre precediera a la encarnación, para que así como una mujer contribuyó a la muerte, así también otra mujer contribuyera a la vida. Bien, esto último es una cita de la Lumen Gentium, de una de las constituciones principales del Concilio Vaticano II. Aquí el término principal es el término predestinación, predestinación, que es un término que, por cierto, es un término que nosotros con frecuencia lo solemos utilizar mal. La palabra predestinación a veces la solemos utilizar pues como algo contrario a la libertad del hombre. Claro, es que estamos predestinados a esto, ¿qué se le va a hacer, no? O sea, es decir, si yo meto la pata, digo, ostras, es que estaba predestinado. Pues a veces la palabra predestinación con frecuencia la solemos utilizar como una especie de designio que pretende justificar o quitarnos responsabilidad en cómo hemos utilizado la libertad. Como estaba predestinado, pues no hay nada que hacer, ¿no? Pues como Judas estaba predestinado a traicionar a Jesucristo, pues el pobre ¿qué va a hacer, no? Pues mira, pues es que no tuvo más remedio que traicionarle porque estaba predestinado. Me explico. O sea, que tenemos una interpretación equivocada del término predestinación. Dios nos predestina. O sea, el concepto correcto de predestinación no minimiza, no resta nada a la libertad humana. Pues podríamos decir, por ejemplo, pues uno está predestinado a ser sacerdote y sin embargo tiene que dar su sí, o sea, y sin embargo tiene que responder libremente a esa llamada. O sea, la palabra predestinación no anula la libertad. ¿Qué significa, pues, la palabra predestinación? Lo que significa la palabra predestinación es, pues, que Dios, obviamente, lo conoce todo desde el principio. Dios es omnisciente. Omnisciente quiere decir que lo conoce todo, y además Dios tiene planes de amor. Dios tiene designios de amor.
Esto se llama la vocación. Cada uno de nosotros tiene una vocación. Cada uno tiene una vocación que ha nacido del corazón de Dios que le ama. Entonces, como Dios te ama, tiene una vocación de amor. Esto es un poco distinto con respecto a los padres, y porque claro, nosotros no somos omniscientes, no lo podemos todo. Entonces, un padre, entre nosotros, los padres, las madres, sueñan con respecto al futuro de sus hijos. Me gustaría que mi hijo, Bien, un padre y una madre no tiene un designio, no tiene una visión de predestinación de su hijo. Eso es imposible, ¿no? Eso solamente lo puede tener Dios. Pero en el caso de Dios no es que sea un sueño, En el caso de Dios es que Dios lo conoce todo y por lo tanto su designio es una vocación. Cada uno de nosotros tiene una vocación. Habéis escuchado en alguna ocasión una distinción, bueno, pues que yo creo que puede ayudar, ¿no? Que es la distinción de decir nosotros no somos los cristianos, quiero decir, ¿no? Los creyentes no somos inventores, somos descubridores de la vocación de Dios. Yo no me invento mi vocación, no me la invento. Un inventor, sabemos que lo que hace es sacar de su mente algo que no existía, pero el descubridor no. El descubridor no saca de la nada, lo que hace es descubrir algo que estaba ahí, pero todavía no lo había percibido. Nosotros somos descubridores de la vocación de Dios, no inventores de la vocación. ¿Por qué? Pues porque creemos en un misterio de predestinación, en el sentido positivo de la palabra, repito, porque es que esa palabra la tenemos un tanto contaminada, pues por esa especie de presentación de la palabra que como si anulase la libertad del hombre. No, la predestinación no anula la libertad del hombre. Pero es verdad que Dios, en su misterio de omnipotencia y de infinitud, ¿no?, pues llega a tener ese designio personalizado para cada uno de nosotros. Bueno, esto que podemos decirlo de todos, de cualquiera que estamos aquí presentes, podemos hablar de una predestinación, de tener una vocación. Dios ha pensado en cada uno de nosotros de una manera muy especial. Bueno, pues esto lo podemos decir de María de una manera eminente. Y uno, por cierto, a lo largo de su vida, va descubriendo poco a poco esa vocación. No penséis que María desde el principio ella lo sabía todo, ¿no? María tiene como una peregrinación de la fe, así lo dice Juan Pablo II. María, peregrina de la fe, en la peregrinación de su vida va descubriendo, ¿no?, en qué consiste esa predeterminación, en qué consiste esa elección eterna. Desde toda la eternidad he soñado en ti, desde toda la eternidad te he amado, te he elegido. María lo va descubriendo. Y creo que ella también nos enseña a nosotros, ¿no?, a sabernos elegidos por Dios en una vocación. Creo que es un gran servicio el que ella nos hace. El hecho de que a ella le contemplemos como elegida de Dios, bueno, y ella te dice, seguro que ella nos diría, oye, que también tú eres elegido de Dios, que también tú eres elegido de Dios. Como cuando decimos Juan, el discípulo amado, seguro que Juan nos diría, oye, que también tú eres el discípulo amado, Bueno, pues es así. O sea, es hermoso ver cómo María nos ayuda a sabernos y sentirnos elegidos de Dios. Y además, ¿eso qué supone? Pues que uno tiene que ser consciente, pues colaborar con Dios supone, pues por una parte, ¿no?, dar pleno consentimiento al designio de Dios. O sea, no es algo meramente pasivo. Es verdad que el término con el que María se expresa, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra, bueno, tal y como está formulado, es un término pasivo. Hágase. No dice haga yo, dice hágase. Ya, pero aunque esté formulado de una manera pasiva,
es obvio que el hágase no es sin ella, sino es contando con ella y a través de ella. O sea, es verdad que Dios, que digamos existe como una prioridad de la acción de Dios siempre. Eso es verdad, nosotros no podemos equiparar la iniciativa del hombre a la iniciativa de Dios. No, la iniciativa siempre parte de Dios, ¿no? Pero no de forma que nosotros seamos como algo inerte, algo que no coopere. No es así. Dios está poniendo, o sea, nos está llamando a unos corazones libres a cooperar con Él. O sea, no es como Dios no. A veces utilizamos ejemplos, ¿no? Pues por ejemplo, como la arcilla en manos del alfarero. Bien, es una imagen, pero la arcilla no tiene voluntad libre, ¿sabes? La arcilla es algo inerte. Y así como el escultor, por ejemplo, pues coge una piedra y la va esculpiendo, o como el alfarero coge la arcilla. Bien, está bonito el ejemplo, está bonito, pero es un ejemplo que no se puede aplicar literalmente, porque es que Dios es el alfarero y Dios es el escultor, ya, pero la diferencia está en que el corazón de María y el corazón de cada uno de nosotros no es mera arcilla, no es mera piedra, sino que es libre y tiene que tomar decisiones libres. Luego, hay ejemplos que tenemos que servirnos de ellos sin pretender comprenderos literalmente, porque es que nosotros tenemos una libertad. Luego, la imagen esa de la predestinación hay que entenderla sabiendo que Dios pide nuestra colaboración, pide nuestro consentimiento. El que te creó sin ti no te salvará sin ti. Y entonces Dios te ha predestinado, pero al mismo tiempo te está implicando, te pide que te impliques, que te sumes a su misterio de redención. No que seas solo sujeto pasivo, sino que el colmo, digamos, de la redención es que el redimido también pase a ser de alguna manera corredentor, como es el caso de María. María es la perfectamente redimida, pero al mismo tiempo ha sido hecha corredentora. Bueno, y en otra medida, ¿no? En otra medida a nosotros nos pasa lo mismo, es decir, que el Señor nos llama a esos a quienes ha dirigido su redención a participar con Él, a completar en nuestra carne lo que falta la pasión de Cristo, que dice San Pablo, a hacer de nuestra vida, pues de mis enfermedades, de mis cruces, de mis problemas, hacer de ellos una participación en ese misterio de la redención del mundo. Tenemos un momento de reflexión, 189, con él se termina ese apartado que tiene como título La predestinación de María. Y dice lo siguiente, como es un poco más largo, en vez de leerlo todo seguido, iremos interrumpiendo. A lo largo de toda la antigua alianza, la misión de María fue preparada por la misión de algunas santas mujeres. A principio del todo está Eva. A pesar de su desobediencia, recibe la promesa de una descendencia que será vencedora del maligno, y la de ser madre de todos los vivientes. Luego seguimos leyendo. Bueno, os voy a decir una cosa, que nosotros generalmente hemos oído hablar de Eva y de Adán como la pecadora, como el pecador, pero la tradición oriental les llama Santa Eva y San Adán, o sea que se proclaman y se veneran como santos. ¿Por qué? Porque no solo pecaron, también muchos santos pecaron, pero luego pues Dios les dio la gracia de morir en santidad, ¿no? De morir pues llevando adelante, ¿no?, la obra de santificación. Digamos que la santidad no es una especie de proclamar a alguien santo, no es decir que durante toda su vida no rompió un plato, que se lo digan sino a San Agustín, sino entender que el momento en el que Dios le llamó de esta vida, el momento final de la vida, pues había completado todo un proceso de purificación y se presenta ante Dios santo. Por eso la tradición
y la tradición oriental le llama a Eva Santa Eva y a Adán San Adán. Bueno, no sé si conocíamos todos este detalle, pero es un detalle importante, que por cierto nos da una gran esperanza a los que pues somos tan pecadores como Eva y como Adán, ¿eh? Es una gran esperanza que ellos sean santos. Bueno, pues dicho esto, digamos que se dice al principio de todo, a pesar de la desobediencia, recibe la promesa de que una descendencia de ella, ¿no?, pues será vencedora del maligno. Génesis 3:15, Génesis 3:15. Conocéis este famoso texto que dice así. A ver, aquí está. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Es una promesa de salvación que tiene lugar en el mismo momento en el que ha acontecido el drama del pecado. Y está hablando de que habrá un descendiente del linaje de la mujer que pisará esa cabeza. ¿Quién es ese descendiente? Jesucristo. El que pisa la cabeza es Jesucristo. Me diréis, hombre, es verdad que en algunas imágenes de la Inmaculada se le representa a ella pisando la cabeza de la serpiente. Sí, es verdad, es verdad. Pero entended que María no le pisa la cabeza a la serpiente por su propia santidad, sino por la santidad que ha recibido de Dios. Es decir, ella participa. Es como cuando un ejemplo, como cuando alguien, imagínate a alguien que pues llega el ministro pues de obras públicas a un sitio y va a inaugurar un tramo de una carretera, y entonces se pone una cinta, ¿no? Se pone una cinta y bueno, pues él tiene la deferencia de coger la tijera y en vez de ser él el que corte la tijera, pues por ejemplo, pues le da las tijeras a, pues, imaginémonos, ¿no?, pues a la reina de las fiestas de ese año de ese pueblo, a la reina de las fiestas, y le dice, corte usted le pasa la tijera y le dice, corte usted el tramo, la cinta. Obviamente está teniendo como un regalo, como una misericordia le quiere dar a ella el protagonismo de cortar la cinta, ¿no? Aunque en teoría le correspondería pues al ministro de Obras Públicas. Bueno, como siempre, perdón por el ejemplo, pero algo así ocurre, es decir, el que le pisa la cabeza a Jesucristo, a la serpiente, es Jesucristo. Si representamos a María pisando la cabeza de la serpiente, es porque la gracia de Dios, la misericordia de Dios, hace que ella sea partícipe de la victoria de Jesucristo sobre Satanás. Bueno, pues esto es como si Jesús le diría, madre, písale la cabeza, madre, yo le he vencido, pero quiero que seas tú la que visualice, ¿no?, esta victoria sobre Satanás. Madre, pisa esa cabeza. Es como una gracia concedida por el Hijo a la Madre. Bueno, imagen pues, ¿no?, de la victoria sobre el maligno. Génesis 3:20 dice, el hombre llamó a su mujer Eva, por ser ella la madre de todos los vivientes. Bueno, pues así se le llama a Eva, madre de todos los vivientes. Y en el caso de María, por participación, o sea, porque es como digamos el designio sumo, el designio de Dios, ella es madre de todos los vivientes. Madre no en el sentido como lo era Eva, porque bueno, de Adán y Eva nace toda la estirpe humana, pero aquí no estamos hablando de un nacimiento físico, sino estamos hablando de un nacimiento sobrenatural. En el sentido de maternidad espiritual, hay que decir que María es la madre de todos los vivientes. Si Eva lo era en el sentido de linaje físico, María lo es en el sentido de, bueno, pues herencia espiritual, madre de todos los vivientes. Seguimos adelante y dice, en virtud de esta promesa,
Sara concibe un hijo a pesar de su edad. Entonces aquí digamos que el catecismo hace como un repaso de las santas mujeres del Antiguo Testamento que de alguna manera están como prefigurando la elección de María. Es algo muy hermoso lo que hace aquí el catecismo, muy hermoso porque nos acerca a Sara, a la madre, a Ana, la madre de Samuel, a Débora, a Ruth, a Judith, a Esther. Conocer todas estas figuras del Antiguo Testamento nos ayuda a comprender mejor a María. Comprender mejor a María. Por cierto, los que habéis estado en Tierra Santa, pues en Jerusalén, recordaréis ese sitio entrañable, el sitio de la dormición, la Basílica de la Dormición de María, que está ahí en lo alto del monte Sión, y en la cripta donde hay una imagen allí de María dormida, pues curiosamente está allí representadas todas las mujeres del Antiguo Testamento. Están allí pues desde Eva, la madre de Samuel, Débora, Ruth, Judith, Esther, y aquello es muy hermoso porque uno percibe, comprende que para recibir toda la riqueza que Dios nos quiere dar en María, tenemos que acercarnos al Antiguo Testamento y a todas las figuras de estas mujeres que fueron, en otra medida, fueron elegidas de Dios para traer la salvación a Israel. Pues por ejemplo, ¿no? Se nos dice, Sara concibe un hijo a pesar de su edad avanzada. Y lo tenéis en Génesis 18, versículos del 10 al 14. Dijo entonces aquel, volveré sin falta a ti pasado el tiempo de un embarazo, y para entonces tu mujer Sara tendrá un hijo. Sara lo estaba oyendo a la entrada de la tienda a sus espaldas. Abraham y Sara eran viejos, entrados en años, y a Sara se le había retirado la regla de las mujeres. Así que Sara rió para sus adentros y dijo, ahora que ya estoy pasada, sentiré el placer y además con un marido viejo. Bueno, está como prefigurando, está hablando de un caso concreto de esterilidad, que es una pequeña imagen, ¿no? que Dios sana por su misericordia. La esterilidad de Sara, cuando ella y Abraham ya eran ancianos. Esto no es sino la gracia de la sanación de esa esterilidad, no es sino un pequeño adelanto, no es unas pequeñas arras de lo que está por llegar, que es la concepción virginal, no ya la concepción a través de una mujer estéril, sino la concepción sin concurso de varón. Pero en el Antiguo Testamento había sido preparada la intervención de Dios. La intervención de Dios, pues, por ejemplo, dice, contra toda expectativa humana, Dios escoge lo que era tenido por impotente y débil. Primera Corintios, dice aquí, capítulo 1, versículo 27. Ha escogido Dios más bien lo necio del mundo para confundir a los sabios, y ha escogido Dios lo débil del mundo para confundir lo fuerte. Dios ha elegido a estas mujeres del Antiguo Testamento, débiles ellas, para llevar adelante su camino de salvación. Es curioso que muchas veces los profetas de Dios hayan nacido de una mujer que era estéril, que ya era avanzada en edad, que ya no era lo propio que fuese madre, y Dios ha elegido a la mujer estéril para traer... ¿Por qué esto? ¿Por qué esa constante en el Antiguo Testamento? Porque se está subrayando que el don de Dios es gratuito, que los enviados de Dios no nacen de la carne y de la sangre, que nacen de Dios. Y todo esto es una preparación para hablar de el don de Cristo concebido virginalmente. O sea que no, el don de Dios, el enviado de Dios no nace de la carne y de la sangre, sino que nace de la voluntad salvífica de Dios. Bueno, y continúa diciendo, Dios escoge por lo tanto lo impotente, lo débil, para mostrar la fidelidad a su promesa. Ana, la madre de Samuel, Débora, Ruth, Judith y Esther y otras muchas mujeres
María sobresale entre los humildes y los pobres del Señor, que esperan de Él con confianza la salvación y la acogen. Finalmente, con ella, excelsa hija de Sión, después de la larga espera de la promesa, se cumple el plazo y se inaugura el nuevo plan de salvación. O sea que ella, María, está incluida en la que podríamos decir, pues en el grupo de los humildes y de los pobres de Yahvé. Y además especialmente en el grupo de las mujeres humildes y pobres de Yahvé, porque en el mundo judío hay que decir que la mujer tenía pues un lugar muy humilde, pues porque era una cultura bastante machista, vamos a decirlo, y la mujer tenía pues un puesto muy humilde y servicial. Bueno, pues María está presente en esa cultura, y María es el resto de Israel, es la figura excelsa del resto de Israel que acoge la salvación. Ella es la hija de Sión. Solamente así entendemos, ¿no?, la mariología, la entendemos como el designio eterno de Dios que ha preparado la llegada de su Hijo, y lo ha hecho a través de esa criatura humilde que representa lo mejor de la historia de la salvación, lo mejor del Antiguo Testamento. Así explicamos, ¿no?, la predestinación de María. Lo dejamos aquí, pasamos a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-100. Buenos días, monseñor. Adelante, le escuchamos. Sí, soy Javi de Málaga, del equipo de voluntarios y en el camino neocatecumenal. Adelante. Sí, me bendijo usted en Madrid, estoy levantado. Qué bien. Fantástico. Mire, le iba a decir, es que me ayudó usted mucho el otro día, porque sabe usted, yo soy profesor de gimnasia y de yoga, y me ayudó usted mucho con lo de que no existe el yoga cristiano, sino que existen cristianos que hacen yoga, ¿no? ¿Usted conocía al padre Quiles? ¿Ha oído hablar usted de él? ¿Al padre Quiles? Sí. No, la verdad es que no. Creo que era jesuita, y fundó una escuela de yoga, una tecnicatura de yoga en Argentina, en una universidad católica que se llama San Salvador. Entonces, claro, o sea, que practicaba yoga, ¿no? Aparte, pero vamos, que bueno, el tema importante, la Jornada Mundial de la Juventud del año que viene, ¿no? Ya ha salido el logotipo nuevo. ¿Qué nos podría usted decir de esto? Muchas gracias. Bueno, la verdad es que me hace una pregunta el oyente que no sé si soy yo la persona indicada. Yo he visto únicamente el logotipo, sé que se ha hecho un concurso y la verdad es que no sé pues qué criterios ha habido de selección, pero bueno, lo que a mí me gusta de ese logotipo, pues obviamente ese Cristo Redentor que preside Río de Janeiro, con los brazos abiertos de par en par, está en ese logotipo, al mismo tiempo incluido en un corazón. A mí me parece que es por lo tanto una imagen de el amor abierto del Redentor, que llama a la humanidad y le llama a adentrarse en el misterio del amor de su corazón. La verdad es que poco más puedo decir. Lo que sí que puedo decir es que la próxima Jornada Mundial de la Juventud, en vez de ser con 3 años de distancia con respecto a la anterior, es con 2 años de distancia. Se ha hecho así para que no coincida con el tema de las Olimpiadas. Y eso quiere decir que está muy cerca. La verdad es que pues este próximo verano supone que la pastoral juvenil tiene que empezar a convocar para el siguiente año con bastante premura, porque una cosa que está a 2 años vista está encima, ¿eh? O sea, luego creo que si la Jornada Mundial de Madrid tuvo como lema arraigados en la fe, la siguiente, la Jornada Mundial de Río de Janeiro, tiene un lema de envío, id por todo el mundo proclamando, ¿no? Es decir, es como lo complementario a lo que fue el lema de Madrid.
el lema de Madrid fue profundizar en la fe, y en Río de Janeiro es para ser su testigo, para proclamar, para testificarle ante el mundo. Bueno, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, don José Ignacio. Soy Mari Carmen y llamo desde Guipúzcoa. Adelante, Mari Carmen. Ayer no pude entrar y le quiero hacer esta pregunta. Jesucristo, Hijo único de Dios. Claro, aquí ni se confirma ni se niega, pero no nombran. Entonces dicen, todos somos hijos de Dios. Luego es decir al Padre, por no decir Dios Padre Todopoderoso, se dicen el Padre es bueno, Él nos ama, es cercano, es un amigo. Y se vacía de contenido. La redención no existe, como no existe el pecado, dicen, se limita, tenemos límites y fallos. Entonces la redención no comprende en ellos que un padre le lleve al matadero a su hijo. Siendo eso así, diciendo todo eso, ¿qué sentido tiene celebrar la Eucaristía cuando se celebra allí el sacrificio de la muerte y resurrección de Jesucristo? Y luego lo de hoy, la virginidad perpetua de María. Bueno, llevo 40 años o más escuchando esa barbaridad de que María no es virgen y otras chorradas. ¿Qué me dice a eso? Gracias. Vale, bueno, bien, pues yo creo que una conclusión que saco pues es que tenemos que rezar mucho, ¿no? Tenemos que rezar mucho por la fidelidad en la transmisión de la fe, porque nosotros no poseemos la fe, ¿eh? Es más bien Dios el que nos ha elegido a nosotros para ser sus testigos delante de Dios, ¿no? Vamos a ver, Jesucristo es hijo de Dios, pero claro, todos somos hijos de Dios, pero un momento, Jesucristo es hijo de Dios por naturaleza, es el hijo natural de Dios. Los demás somos por gracia hijos adoptivos. O sea, que es una diferencia pues esencial, ¿no? O sea, somos hijos por gracia, estamos injertados para poder participar de esa filiación que Cristo tiene del Padre. O sea, eso es algo pues clave, ¿no? y fundamental. Lo mismo también el que a veces la redención, en una explicación incorrecta, horizontalista, digamos, pues se reduce el misterio de la redención a un signo de solidaridad que Jesús hace con nosotros, ¿no? Es como la muerte de Cristo tiene la razón de ser propia de una solidaridad. Ojo, no únicamente una solidaridad, sino que es la entrega de su vida por la redención del mundo. Hay una ofrenda, ¿no? Cristo responde al Padre de alguna manera supliendo, esa es la muerte vicaria de Cristo, supliendo nuestra falta de respuesta. Él da un sí que redime nuestros noes, nuestros pecados. Eso hay que tener cuidado, tiene razón la oyente, ¿no? Hay que tener cuidado con una visión horizontalista de la redención, en el que vaciamos de contenido la cruz de Cristo. La cruz de Cristo no solo es pues el destino de un hombre justo que se enfrenta con los poderes fácticos de su tiempo, no, es el designio del amor de Dios que entrega a su Hijo, y su Hijo se entrega voluntariamente al mismo tiempo, las dos cosas, entrega a su Hijo y Cristo se entrega voluntariamente para redimir nuestro pecado. Y con respecto a la virginidad de María, negar la virginidad de María tiene consecuencias muy graves. La experiencia me dice que cuando se niega la virginidad de María y la concepción de Jesucristo, pues se hace una concepción normal, de hombre y mujer, la experiencia nos dice que al poco tiempo se acaba desdibujando y negando la divinidad de Jesucristo. Porque claro, pues porque existe una relación muy estrecha, claro, entre la forma en la que Dios quiso ser concebido en las entrañas de María y la naturaleza divina. O sea, hay una conveniencia, ¿no? Convenía que Dios para llevar adelante la obra de la encarnación eligiese una forma en la que se significase plenamente su divinidad, no solo su humanidad. Y la concepción virginal subraya, significa, ¿no? Expresa, ¿no? con mucha fuerza pues el origen no solo humano, sino también divino de Jesucristo. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
Sí, buenos días, Ignacio. Adelante. Es un encanto y una maravilla. Muchas gracias por todo lo que nos está dando. Llamo desde Murcia y diría que si los cristianos bautizados leyesen más el Catecismo de la Iglesia Católica, y sobre todo yo invito a muchos, a cuanta gente puedo, a que escuche su programa del 8 al 9. Ya no iría de otra forma cuando vamos a un templo y cuando estamos asistiendo a actos litúrgicos a los cristianos, si oyésemos y tuviésemos esta formación. Bueno, no quiero emplear la coletilla de que en los medios se dice con frecuencia, quiero hacerle una pregunta, y luego hace la pregunta, luego perdamos un tiempo. Yo no quiero hacer la coletilla esa, le hago la pregunta directamente. ¿Qué relación tiene con la predestinación de Dios con la libertad del hombre? Le pongo el ejemplo. Un sacerdote secularizado, ¿qué parte tiene ahí el hombre y Dios en eso de la predestinación de la libertad, que termina el sacerdote secularizado casándose con hijos cuando en principio fue sacerdote? Vamos a ver, la predestinación de Dios no solamente tiene lugar cuando hemos sido santos, sino también cuando somos pecadores y somos infieles a la llamada de Dios. Estoy hablando de la hipótesis de que esa secularización pues sea por infidelidad personal, y usted ha puesto el caso de ese, pero vamos, pongamos cualquier caso, o sea, es decir, alguien que está en la cárcel, alguien que ha cometido un error tremendo, ¿no?, de infidelidad en su matrimonio, de tal, ¿no? Entonces, ¿cómo se entiende ahí la palabra predestinación? Vamos a ver. Entendamos una cosa, y es que el designio de Dios, Dios conoce todo lo que el hombre va a hacer, y incluso aunque el hombre obre de una manera que sea desobediente al designio de Dios, y por lo tanto no obedezca a la vocación a la santidad, sin embargo no por eso se rompe ya ese designio, sino que Dios sigue teniendo una predestinación para que esa persona, habiendo pecado, habiendo desobedecido a Dios, busque el camino de la redención, busque el camino de la salvación posteriormente. A mí cuando en alguna ocasión me ha venido pues alguna religiosa, por ejemplo, ¿no?, diciendo, yo es que no sé si tenía que haber salido, no tenía que haber no salido, porque cometí, no sé, en un momento determinado salí de la orden y entonces ahora yo digo hice bien, no hice bien. Y dije, vamos a ver, vamos a partir del momento presente y no perdamos tiempo dándole vueltas a lo que fue, no pudo ser. O sea, voy a abrazar mi momento presente. Y aunque yo haya podido cometer errores, parto de este momento y quiero responder en esa predestinación de amor al Señor. Incluso en nuestras desobediencias, en nuestras rebeldías contra el plan de Dios, Dios sigue teniendo un designio de salvación para nosotros. Porque no es lo mismo desobedecer a Dios y que esa desobediencia sea eterna, que una desobediencia a Dios sea, digamos, un tropezón dentro de un camino en el que finalmente lleguemos a la santidad. No es lo mismo. Luego digamos eso, ¿no?, que la predestinación de Dios, la elección eterna de Dios, no queda truncada porque nosotros hayamos sido rebeldes a Dios en un momento determinado, sino que Dios sigue teniendo designios de salvación. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.